Con Voz de Mujer, cada semana una cita con historias que tocan el alma. Jacqueline Alfaro, coach y motivadora, y Yorleni Ureña, psicóloga, los acompañarán en un podcast lleno de amor, pasión y profesionalismo. Mujeres auténticas y reales, mujeres aventureras llenas de vida, mujeres que creen y crecen juntas. Conversaciones que transforman vidas. Esto y más encontrarás cada semana en Con Voz de Mujer, tu podcast. A continuación. Hola queridos amigos, espero que estén muy bien. Otra semana más compartiendo con ustedes Con Voz de Mujer. Su amiga Jacqueline Alfaro les saluda y espero en verdad que estén súper bien. Ya saben, todos los jueves al ser las 6 de la tarde nos vemos y nos oímos por medio de todas las redes sociales en este su programa. Y pues voy a compartir micrófonos definitivamente con mi compañera y amiga Yorleni Ureña, nuestra psicóloga a bordo. ¿Cómo estás, Yorleni? Hola a todos, qué gusto tenerlos por acá. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este podcast que hacemos con mucho amor, con mucho cariño, con diferentes temas que nos ayuden a crecer a nosotras como mujeres, que nos ayude a ir aprendiendo cada vez más, ir abriendo nuestra mente y nuestros horizontes. Así que ya hemos traído varios invitados, escritores de libros, que obviamente son personas pues muy reconocidas, muy inteligentes, y hoy no es la excepción. Hoy tenemos una gran invitada, Jackie. Exacto, hoy tenemos a una gran amiga, además de todo, y me siento súper orgullosa de presentar a Winice Vargas. ¿Cómo estás? Hola, querida Jackie. ¿Y cómo mencionas el segundo apellido? Es que... ¡Qué vida! Winthrop, así exactamente. ¿Cómo has estado, Winice? Muy bien, gracias a Dios, muy contenta, viviendo un momento de mucha emoción en mi vida con el lanzamiento del libro, que llegó a ser bestseller en menos de 24 horas, que estuvo posesionado como la mejor novedad en Kindle de Amazon. Ha sido de verdad algo que no me esperaba, pero súper agradecida viviendo eso como con un propósito, porque yo sé que todo lo que hacemos en la vida tiene un propósito y eso simplemente es una señal de que tengo que seguir adelante trabajando. Cuéntame una cosa, los negocios del reino, cualquiera que lo escucha dice, ya nos salió hablando con el cielo y las estrellas. Cuéntame, exacto. ¿Qué es los negocios del reino? Vieras que los negocios del reino, acuérdase que cuando Jesús se perdió estando pequeñito y lo encontraron en el templo, él le responde a María, ¿de qué te preocupas? En los negocios de mi padre estoy. O sea, ya los negocios es una palabra que está en la Biblia y es tan importante, Jackie, es tan importante, Yorleni, que si ustedes buscan la palabra fe en la Biblia, aparece 497 veces, tantito más o menos, dependiendo la versión bíblica. Pero ¿sabe cuántas veces aparecen temas, versículos, capítulos relacionados con negocios y finanzas en la Biblia? ¿Cuántos? Yo sé que muchas veces. Alguien nos había dado ese dato, pero no me acuerdo ahora. Sé que no temas sale 365 veces. Ajá, una para cada día del año. Pero ¿cuántas veces aparece la palabra dinero? 2400 veces. No exactamente. Imagínate, 2000. Bueno, dinero, negocios, prosperidad, abundancia, todo lo que tenga que ver con abundancia, prosperidad, todo lo que es crecimiento, todo está. Exactamente. O sea, yo soy administradora de empresas, con énfasis en mercadeo y ventas. Okay. Entonces, cuando vos hablas de negocios, no es solamente te vendo y te compro, ¿verdad? Estamos hablando de diversificar, estamos hablando de ahorrar. Y la Biblia es específica, en muchas partes incluso, que tenemos que ahorrar el 20%. Exacto. ¿Verdad? Y lo dice, y te habla de diversificar abiertamente también. Entonces, así de importantes son los negocios del reino. Entonces, yo empiezo... Es un poco difícil contarles dónde empieza el libro, porque fíjate que cuando supuestamente había terminado el libro, me dice mi esposo, mi amor, pero no has escrito cómo empezó todo esto. Ajá. Y me parece importantísimo que lo claro. hagas. Creo que lo había evadido, Jackie, Yorleni, creo que había evadido ese momento porque... si me preguntas cuál es el capítulo más difícil de escribir, fue el primero y el último. Ajá. O sea, yo terminé el libro llorando y llorando, o sea, desde mis entrañas. E incluso cuando se los cuento, todavía se me llenan de lágrimas los ojos. Yo soy hija de pastor.
Ok. Dentro de las cosas que me he dado cuenta es que lamentablemente y con buena intención muchas denominaciones han tenido creencias incorrectas acerca de lo que Dios quiere para nosotros. Sin embargo, bueno, con amor, uno lo que da es con amor, así como uno como padre comete muchos errores, pero lo hace con amor, tratando lo mejor para los hijos y no necesariamente es lo correcto, pues a veces lo mismo pasa con las denominaciones, ¿verdad? Exacto. Por eso es tan importante que cada quien lea la Biblia, Sí. que cada quien busque su relación Exacto. con Dios, porque solo el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Exacto. Y cuando conocemos realmente lo que dice la Biblia y nos alineamos a eso, nuestra vida cambia. Y ahí es donde mi vida cambió. Cuando entendí realmente qué era lo que Dios estaba hablando para mí, cuáles eran sus promesas, cómo las alcanzaba. Pero si volvemos a la pregunta, ¿qué realmente significan los negocios del reino? Es que los negocios del reino, y yo te decía que dicha que tengo una psicóloga, va más allá que hacer negocios. Ok. Porque vos podés implementar cualquier cantidad de ideas, pero si no te alineas a los principios que A los te van propósitos de Dios. y a los principios divinos, porque te voy a decir una cosa, incluso le contaba ahora yo a nuestro compañero que yo conocí a uno de los directores más grandes de la empresa PricewaterhouseCoopers. Correcto. Y él se hizo cristiano y me dijo, una de las cosas que más me impactó a mí cuando yo vine al estudiar la palabra fue descubrir que todos los principios empresariales de una empresa como esa están basadas en principios bíblicos. La Biblia es un manual, es Sí. un manual que ha sido utilizado para beneficio propio muchas veces, pero como personas inteligentes, llenas del Espíritu Santo de Dios, lo usamos para nuestra vida, para guiar nuestras finanzas, entonces nuestra vida cambia. Y cambia no solamente económicamente, eso va a ser la consecuencia final. Porque ¿qué descubrí yo? Primero, para hablar de negocios, tenemos que hablar de identidad. Exacto. ¿De identidad como persona o de mi identidad en Dios? Las dos cosas Las dos son lo cosas, mismo. sí. Porque lo que sos por lo que Dios dice que sos en vos. Pero tu identidad como persona muchas veces está regida por tus vivencias de niña o por tu pasado. Correcto. Y la Biblia te dice, vos no estás regida por tu pasado, por los errores que cometiste o lo que cometieron tus padres o lo que cometieron tu familia que te avergüenza. No. Por eso la Biblia te dice, quien viene a Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero todas hechas nuevas es que tenemos que comenzar a renovar nuestra mente. Claro. En este proceso yo llevo años de estudiar la neurociencia y para mí la neurociencia ha venido a confirmar lo que la Biblia dice. Cuando yo Total. leí esto como una novedad, neurociencia, Sí, wow, la biología de la creencia, el libro ese que es fascinante, yo digo, finalmente se está comprobando científicamente lo que la Biblia dice, cómo trabaja nuestro cerebro. Entonces, Eunice, echás o le das la importancia a que eso fue lo que vino a cambiar el concepto que tú tenías sobre la vida. Completamente. Ok. Completamente. Yo crecí en una familia muy humilde, con creencias cristianas. Y mucha gente lamentablemente cree que acepta a Cristo y que su vida va a cambiar por completo. Y que ya no va a tener problemas que ya y no que va a todo tener- va a estar bien, maravilloso Exacto. y divino. Exacto. Exactamente. Pero algo importante que quiero comentarles en este momento es que cuando Jesús predicó, una de las primeras clases bíblicas o enseñanzas bíblicas que él dijo, habló del reino de los cielos. El reino de los cielos El sermón del monte. está aquí, Sí, exactamente, correcto. se nos ha llegado. Y cuando hablamos de un reino, ¿de qué hablamos? Hablamos de un rey, hablamos de leyes, hablamos de principios. Jerarquías. Exactamente. Ajá. Exactamente. Entonces, si nosotros somos cristianos, tenemos que empezar a vivir bajo el gobierno de ese nuevo reinado.
Ok. Y el gobierno de ese nuevo reinado tiene principios que son totalmente diferentes a los principios naturales o de esta tierra que nos han enseñado. Por ejemplo, les comento una de mis experiencias, que fue una experiencia difícil y muy transformadora. Yo me divorcié, quedé sola con mis 3 hijos. Fue un matrimonio del que yo me casé escapando de una situación muy difícil de mi casa, de mis padres. Y lamentablemente, cuando uno hace eso, ¿qué hace? Busca el mismo patrón para seguir sufriendo lo mismo. Exacto, Correcto, exacto. ¿Verdad? Correcto. Aquí está la psicóloga. Definitivamente. Por el momento voy graduada. Sí, sí, sí. Para seguir sufriendo lo mismo. ¿Y qué pasó? Seguí sufriendo lo mismo. Diríamos los ticos, llevando juguete de la misma manera. La misma ¿verdad? forma. Exactamente. Agresiones, incluso con mis hijos. Fue muy, muy difícil. Quedó sola con la carga económica, pero Dios me había dado algo súper valioso. Me dio 3 hijos súper inteligentes y súper buenos. Me abrió la oportunidad de darles una educación a ellos privada, con una beca un 50%, pero aún así era como $1,500,000, o sea, $3,000 al mes Exacto. pagarle a las 2 chiquitas el colegio. Y yo sabía y sentía en mi corazón que tenía que hacerlo. Y recuerdo que uno de esos días fui a la iglesia y el pastor dice, hoy vamos a recoger una ofrenda especial. Quien guste apoyarnos para la construcción del templo, se los agradecemos. Algo importante que a mí me gusta dejar claro en estas circunstancias, no es lo que la persona te diga que tienes que dar. Es lo que tu corazón. O sea, usted lo siente, Sí, tenga o yo no también tenga pienso el igual. dinero, usted lo siente en su corazón y es algo que te mueve a Sí. darlo, ¿verdad? Quieras o no. Y yo en ese momento, Jackie, tengo que confesarte que tenía $120 y era todo lo que tenía a mi haber. No tenía en mi cuenta bancaria más dinero. Y cuando él dijo eso, yo sentí tan claro en mi corazón, da los $100. Y yo cerré los ojos y le dije, Señor, es lo único que tengo para hacerle Como frente. la viuda. Es lo único que Que tengo dio para las hacer 3 monedas, esta sí. semana a mis hijos. Yo sabía que tenía que pagar la luz, que tenía que ir al supermercado, que necesitaba combustible para llevar a los chiquitos. Y yo le dije, Señor, perdóname, no puedo hacerlo. Y cuando la muchacha pasó con la canastita, estaba mi hija Valeria, que es la menor, y le digo, mi amor, saca un billetito para darlo. ¿Y cuál creen que sacó? El de 100. Porque cuando Dios quiere, se hace. Son los propósitos y los designios perfectos. Ahora me río, ¿verdad? Claro, pero en ese momento- En ese momento era, no, disculpe, mi hija se equivocó. No, disculpe, es que ese no era el que sirve. Eso es falso. Pues yo nada más, cuando ella sacó la manita y me dijo, mamita, yo nada más le dije, con la cabeza, sentí que sí. Ella ese billete y yo estaba que temblaba. Y yo le dije, Señor, la Biblia dice que tú amas al dador alegre. Claro. Y yo no estoy alegre. Yo estoy triste. Te soy sincera, Señor, estoy preocupada. Sí, yo estoy preocupada. Sí. No era tristeza, porque sí puedo decir que y las personas que me conocen, yo me considero una persona muy generosa, Ajá. pero tenía muchas responsabilidades. Claro, la angustia normal del ser Exacto, humano. yo decía, Señor, perdóname que yo no estoy alegre, yo estoy con susto, yo me estoy sintiendo irresponsable. Claro. Así se lo dije al Señor, y yo creo que el Señor conoce nuestro corazón y nuestra sinceridad. Sí. Eso fue domingo. El miércoles, Jackie y Jorlene, yo cerré un negocio por $6,000 de una propiedad. Wow. Y me llamó mucho la atención que el cliente me dijo, tengo que decirle una cosa, muchacha, nunca estuve tan feliz de pagar una comisión a alguien como se lo estoy Bueno, pagando a ¿ves? usted. Wow. Y me dio los $6,000, pero esos $6,000 yo no sé en cuántos miles de dólares se convirtieron. Se multiplicaron. ¿Por multiplicaron. qué? Porque yo monté mi negocio de joyería, que ya tiene más de, no sé, 14 años. Ajá. Ahora yo le vendo a Café Brit, le vendo a Hallmark, le vendo una cadena de farmacias. Ya en su momento yo le vendía face to face a mujeres divinas, así como ustedes que queremos andar lindas. Ya después ya no tenía tiempo, las ventas eran tanto que ya yo no podía, le quedaba mal a todo el mundo. Correcto. Y empecé a buscar puntos de venta. Y esa
esos $6,000, yo no sé en cuántos miles de dólares se convirtieron, porque cuando mis hijas se graduaron en Lighthouse y me dijeron, ustedes saben que a estas alturas se han pagado $40,000, yo casi me voy de y digo yo, ¿de dónde salió ese dinero? Sí es cierto. ¿Verdad? Y yo puedo decir que yo viví, de hecho al final del libro, yo digo, si usted se pregunta, ok, ¿cómo sabe usted que esos principios se cumplen? Porque yo los viví. Si no me los contaron, No yo me pasé los por ahí. contaron, exactamente. Vea, les voy a decir una cosa, mi casa en Escazú, que yo quería venderla, estuvo en venta como por 2 años, no se vendía. Un día de estos, la muchacha que me ayuda, la señora que me ayuda en casa, me dice, mira, vieras pobrecita, una señora que viene de Talamanca, que le sirve al Señor, tienen varios meses y no le dan al bebé, si no le damos refri, cocina, lavadora, cuna, camitas, porque trastos, porque no tiene nada para la casa, y ella lo que vive en una choza que cocina con cocina de leña. Esto no lo digo para hacerme grande, estamos hablando de principios. Correcto. Porque ya veo a la gente, ¿verdad?, diciendo, no tiene que decir la derecha, ¿verdad?, lo que hace la izquierda. Lo hago como un testimonio. Claro. Pues me dedico a ella en un momento donde eran clientes, iban clientes, venían, yo decía, Dios mío, tienes que hacer algo porque ya no aguanto, qué cansancio. Y yo llamando a fulano, mengano y perencejo a ver cómo conocíamos. Claro. Mi hija en esos días compró una casa y me dice, mami, mira, no sabía. Ya nosotros con cocina y refri, lavadora y secadora nueva, y me dejaron en la casa todo el menaje. Ahí salió el menaje para la señora. Qué belleza. Comencé a llamar amigos, publiqué, aquí tengo esto, lo otro. Llamé a una cunita divina, nosotros la conseguimos. Pues luego ahora sí, ¿cómo hago para llegar todo esto a Talamanca? 300 y resto de 1,000 de colones. Publico en el pueblo, no señora, yo le voy a cobrar 75,000, un camión completo se fue que no cabía un alfiler. Qué lindo. Pero todo esto les cuento Porque que son se vendió la casa. Sí, porque son las cosas que se vendió la recompensan. casa. Cuando estás en los negocios del Exacto. reino, Dios se encarga de tus negocios. Ok. Y entonces, ¿qué te dice? Vamos a los principios del reino. ¿Qué te dice el mundo? Cuando tengas, da. Ajá, correcto. ¿Verdad? Y usted ve muchos millonarios, Claro. que ellos conocen esos principios, porque yo le voy a decir una cosa, el Señor ya dejó todo en automático. Cuando llueve, llueve para ricos y pobres, malos y buenos. Así es. ¿Verdad? Usted deja caer una manzana y se cae por la ley de la gravedad, es una ley. Usted da, usted recibe. Entonces, ¿qué es lo que dice la gente? Sí, cuando yo tenga, yo voy a dar. Pero el reino dice lo contrario. Usted tiene que dar para recibir. Usted tiene que sembrar para recibir. Correcto. Y algo que dentro del estudio me llamó mucho, mucho la atención es que hemos sido llamados a multiplicar. La Biblia dice, Deuteronomio 8:28 dice que Dios puso en nuestras manos el poder de hacer riquezas. Así lo dice. Vea, cuando yo lo dije en TikTok, la gente dice, no, de los pobres es el reino de los cielos. De los pobres en espíritu. Correcto. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Es reconocer que necesito el Espíritu Santo de Dios para hacer lo que tengo que hacer. Pero entonces al cielo usted no vaya, porque dice que van a hacer las calles de oro, el mar de cristal, que el templo va a estar lleno de perlas preciosas. Es que tal vez, Eunice, lo que nosotros no entendemos es que a nosotros Dios no nos da una cuna de oro donde nacimos, porque Exacto. unos nacimos pobres, yo nací pobre, de una familia sencilla, humilde, de campo, de un papá agricultor, pero Dios a todos nos da talentos, por eso la parábola de los talentos es tan importante. A mí me llamó mucho la atención la parábola de los talentos, cuando el empleado perezoso agarró la plata y la escondió debajo de la tierra porque le tenía miedo al dueño del dinero y le dijo, Señor, 10 me diste, 10 te devuelvo porque te tengo pavor. Y el Señor lo que hace es regañarlo y decirle, qué perezoso y vagabundo fuiste. Entonces yo creo que también los negocios del reino tienen que ver con que nosotros entendamos entonces los dones que Dios nos dio para que nosotros estemos bien.
O sea, es eso, es que todos tenemos ese don y ese talento para vivir bien. Eso está en mi libro, Yorleni. Ah, ok, no lo he leído, que conste. Eso está en mi libro. No, Bueno, pero tenés maravilloso. razón. Un talento en esa época de la Biblia era una moneda. Ah, una moneda. Y todavía se usa la palabra talento. Sí, correcto. Sí. Y lo que te quería decir es que nosotros estamos llamados con el poder de hacer riquezas. ¿Usted cree que Jesucristo tenía o no el poder de multiplicar o de hacer aparecer pan y peces cuando hizo el milagro? Claro. Lo tenía. Sí, claro. Pero Sí. él pidió, Él pidió. tráiganme lo que Lo que tienen. tienen, Claro. lo que hay. Lo Aquí que están hay. estos peces y estos panes y los multiplicó. Si vamos al Antiguo Testamento con las viudas, es muy interesante que lo descubrí con la de Elías, la mandó donde una viuda, Eliseo también lo mandó donde una viuda. ¿Qué tienes? Harina, aceite. Ujú. Nunca, con Elías nunca escaseó. Pero vea qué interesante. Ahí volvemos a la ilógica del reino. La ilógica me refiero en nuestra mentalidad mental. Porque ¿cómo va a llegar un hombre y le dice, hágame algo de comer? Y la viuda le dice, vea, solo tengo un poco de pan y de aceite, Ujú, me iba a hacer un pancito ujú. y ya dejarnos morir. Sí. Y él le dice, no, aliméntame a mí primero y luego ustedes. Cualquiera que lo oye, si hubiera tenido Facebook, TikTok, en aquel lo despedazan, ¿verdad? Igualito. Despedazan. Igualito. Esos fueron Sí. tus $100. Es lo Eso, mismo. Sí, mínimo. Es la misma historia, los ¿Por qué $100. lo hizo? Porque había que activar un principio del reino. Sí, claro. Ajá. Dar Para recibir. Exacto. Y es lo que nunca Dar. activamos. Nosotros Es- simplemente vamos por la vida esperando que nos den Exacto. o esperando recibir las cosas sin poder nosotros dar y nosotros también poder aprovechar el hecho de que si damos vamos a recibir en cantidad. Exactamente. Y yo creo que otro principio es el amor. El amor. ¿Verdad? Porque Completamente. entonces cuando yo doy, estoy renunciando a mi ego, Exacto. a mi bienestar personal para poner tu bienestar personal también de primero. O sea, es el principio del amor. Si hay para mí, hay para ti. Exacto. Hay para todos. Hay para todos, exacto. Amor, respeto, consideración, servicio. Es que la gente se limita. Vea, yo muchas veces no tuve que dar. Yo muchas veces tuve que dar. Entonces, si a mí me dicen, y si no tengo que dar, todos tenemos Todos que tenemos, dar. sí. Tenés algo que dar. Evo, Sí. dijiste que los capítulos más difíciles de escribir fue el primero y el último. ¿Por qué motivo? El primero, ¿sabes cómo me sentí, Jackie? Ujú. Me sentí desnuda. Ok. Esa fue la sensación. Desnudaste tu alma, tu espíritu y tu Sí. ser. Sí, la sensación era como estarme exponiendo desnuda. Ok. Fue muy difícil el hablar de las necesidades, de Tu lo que propio pasé, de mi divorcio, de mis fracasos. Sí. ¿Verdad? Porque la gente solo veía a la Eunice exitosa, Exacto. radiante, Ajá. que tiene ahora un matrimonio exitoso, lleno de amor, con un gran caballero. Lo conozco personalmente, entonces por eso hablo de él. Entonces, pero sí, en esa Ya que forma. yo recuerdo que yo estaba tirada en mi cama y yo puedo hablar ahora de Dios y puedo arrodillarme, pero yo no tenía las fuerzas de ponerme de rodillas a pedirle a Dios. Yo recuerdo que yo con costos en la noche me dolía tanto la mitad de la espalda que no podía enderezarme. Ok. O sea, lo que yo no hablaba con mi boca, mi cuerpo lo gritaba. Lo gritaba. Ya no aguanto más esta carga. Mi carga económica, mi carga emocional, mi carga incluso espiritual, de que yo sentía que todo estaba como sobre mis hombros. Eunice, ahí te voy a interrumpir, porque vos sos la sabiduría aquí. Y quiero que esto quede en el podcast antes de que te nos vayas. ¿Por qué? Si yo soy buena, si yo amo a Dios, si yo estoy haciendo todo bien, Porque las porque cosas a mí no me salen. pasó ya todo eso, yo Exacto. también pasé por ahí por donde vos. Exacto. ¿Por qué tuviste que pasar? ¿O por qué las personas Tenemos en general que pasar. tenemos que pasar por morder el polvo? ¿Para qué? Porque cuando nosotros seguimos a Dios y cuando nosotros somos creyentes y creemos que somos buenas personas, pensamos que somos inmunes al dolor. ¿Para qué pasamos ese dolor, Eunice? ¿Para qué? Ajá. Para estar aquí enfrente diciendo lo que sí se puede salir de ahí. Es una respuesta muy inteligente. Pero además de eso, una respuesta muy sincera. Y eso te acercó más a Dios, supongo. Eso me acercó más a Dios. Y si me preguntas, ese es el para qué, y si me preguntas el por qué es porque no sané lo que tenía que sanar antes de empezar a construir mi vida.
Por ejemplo, Interesante. repetí los errores que había visto en mi infancia. Y el Tu podcast familia. no va para todo, tiene que comprar el libro si Sí, quiere van a verlo tener todo. que comprar el libro para que tengan que... Este Sí. libro lo encontramos en Amazon Lo actualmente. tienen en Kindle en este momento Ok. y lo tengo. Te voy a contar, para mí este libro, como ha sido de tanta sanidad y de tanta bendición, lo tengo apenas en $2. Ah, bueno, súper bien. Wow, O Cualquier sea, persona bájenlo. puede entrar. Exactamente. Me Cuando parece ya bien. lo imprima, yo quisiera que no pase de 5,000 colones, Ok. que son $10. Yo eso es lo que quisiera. Todavía no sé cuánto me va a cobrar la editorial y lo Sí. que sea, pero es un libro que yo quisiera que cada persona lo tenga, que sienta la misma transformación que yo, que pueda seguir los mismos principios que han cambiado mi vida económica. Y es que, Jackie, podemos pasar una tarde completa aquí contándote los milagros que yo vi. Es más, la casa donde vivimos, de la manera milagrosa que nos llegó, son cosas que son bendiciones y bendiciones que comienzan a llegar cuando vivimos alineados a los principios del reino. Y cuando sanamos. ¿Cuándo sanamos? Yo hice 2 veces el People Care, y yo recuerdo que la primera vez, que en su momento se llamaba Divorce Care, Divorce Care. ajá, Ujú. que si estás en pareja, primero te ayudan a Exacto. ver si te rescata el matrimonio o no, y si no, pues ya Exacto. seguís en la parte de divorcio, pero simultáneo a eso tenía terapia. Exacto. Y tenía terapia para sanarme a mí y para sanar mis propios errores, porque Claro. cuando vos dejas que te hieran, que te maltraten, eso no saca nada bueno de vos. Y yo, la última terapia que tuve fue para perdonarme a mí misma. Y qué interesante esto que dice, porque es que yo siempre predico en mis talleres, en mis charlas, y bueno, aquí con Jackie lo hemos hablado mucho en los podcasts. Yo siempre le he dicho a la gente, no se crean esa idea absurda de que nosotros vinimos aquí a sufrir. No, No, tiene no, sentido. no. Yo me niego a creer en un Dios que nos puso aquí a llevar palo. A llevar palo, no, no Me es así. niego a creer eso. Ese es el discurso. Exacto. Y a través de lo cual también nos han sometido Exacto. a las autoridades religiosas. Ajá. De ¿verdad? generaciones en generaciones. Pero aquí no vinimos a sufrir. Sufrimos precisamente por lo que está diciendo Eunice, por errores de nuestros padres, por errores de nuestro pasado, y porque nosotros no tenemos la valentía de cambiar nuestra historia. de Y me soltar, encanta. de soltar esas Correcto. cadenas que a veces Correcto. nos hacen fracasar en la vida porque no estamos preparados para triunfar. Jackie, Y para triunfar hay que escribir. y eso que acaba de decir Jorleni está tan ejemplificado en la vida que pasó el pueblo de Egipto cuando tuvieron que cruzar el desierto. Exacto. Claro, se suponía que tenían que hacerlo en 15 días. Sí, y Se duraron puede hacer en 40 15 días, años. Duraron 40 años. De hecho, yo en el último podcast que hice o en video en TikTok, le digo, una cosa es el proceso, porque Dios usa procesos. Exacto. Claro. Dios te hace morder el polvo. Una pregunta interesante es, ¿le debo dar a todo el mundo? ¿Debo andar repartiéndole dinero y ayuda a todo el mundo? No. No. A quien No, se lo merezca. No, ni siquiera a quien se lo merezca. No, Usted no. puede tener a su mamá a la par necesitando, pero si Dios tiene a esa mujer en un proceso para que ella aprenda algo, para que salga de ahí, para que descubra sus talentos, No la ayudas dándole. no deberías estarla ayudando. ¿Y cómo lo siente usted en su corazón? Usted siente que usted no está haciendo lo Exacto. correcto. Qué difícil discernir eso. Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios dice que cuando usted da y es para bendición, y cuando usted se enriquece y viene de Dios, usted tiene paz en su corazón. Y muchas veces usted da, y qué raro, si yo soy tan generosa y yo no me siento cómoda, porque estás interviniendo en un proceso de Dios en esa persona. Claro, y terminás alcahueteando y seguro Dios arriba estaba y mi amor, no era No, ella, no. no le des a No, ella. estamos jugando de Dios. Eunice, Eso. ¿sabes? Eunice, y Solucionándole. comprender eso con la familia de uno es muy difícil, pero sí se tiene que hacer. Sí se tiene que hacer. Y se tiene que hacer porque a mí, yo lo viví en carne propia y lo he Sí. vivido en carne propia. Y Entonces a las sé lo que es mujeres, eso. bueno, yo trabajo mucho con comunidad Sí. de mujeres, a las mujeres nos pasa mucho con los maridos, Ajá. que tendemos a jugar de rescatadoras y salvadoras de nuestras parejas. Y yo también lo entendí, como Sí, dijo Jackie, yo claro. también pasé por ahí de decir, me hago a un lado, Señor, y haz tú lo que quieras. Exacto. Yo Exacto. tengo que aprender
¿Cuándo es el momento de hacerme yo a un lado? Porque si esa persona está pasando el proceso es de ella y no es mío. Así sea mi hijo, mi esposo, mi mamá. Es que tenemos todos el síndrome siempre de salvavidas, pero ¿quién nos salva a nosotros? ¿Quién nos salva? Y Jackie, yo les tengo que decir que cuando yo me divorcié, mi mejor momento de vida económica, incluso física, yo les puedo traer fotografías aquí y parezco otro ser humano. Yo te he visto. Y parezco otro ser humano. Sí, yo te conocí a vos después, pero te he visto. Se hizo una cirugía plástica, nada. Yo cambié, que yo me veo, yo digo, es impresionante lo que te drena enérgicamente una mala relación. Bueno, Eunice, tenemos que terminar. Cuéntanos, a ver, dile a nuestras chicas, dile a nuestras invitadas, y riquísimo hablar con vos. Ya voy a descargar el libro, yo no necesito leer ese libro. Dile a nuestras invitadas, si yo no tengo Kindle por Amazon, entonces, pero cuéntales. ¿Por qué es importante que ellas lean el libro? Cuéntales el mensaje a ellas. Para dejar eso. Para ir cerrando. Es importante porque muchas veces emprendemos, hacemos cosas, intentamos y no lo logramos. Todas nosotras tenemos dones en nuestras manos, porque la palabra dice que Él puso el don de hacer riquezas. ¿Cómo activamos ese don? ¿Cómo activo para hacer esas riquezas? Porque si vuelvo a la parábola de los talentos, Dios nos llamó a multiplicar. Él multiplicó los peces, Él multiplicó la harina, Él multiplicó el aceite. Vos estás llamada a multiplicar esos dones y talentos. ¿Cómo lo haces? Alineándote al gobierno de Dios, implementando esos principios que la Biblia deja claramente establecidos, que sí o sí, que si los haces, trabajan. Y trabajan porque yo lo viví. Porque yo he caminado por ahí, porque yo no he tenido nada, implementando consciente e inconscientemente esos principios, he visto la mano de Dios glorificarse en mi vida, he visto el Dios proveedor, he visto el Dios que me provee no solo económicamente, sino un príncipe azul también, que tal vez otro día me invitan a hablar de eso. Tenemos que hablar del príncipe azul, porque ese príncipe azul es muy interesante realmente, y tenemos que hablarlo. Me hacen caso cuando me dicen, ¿y dónde te lo encontraste? Como si me lo encontré, como con un billetillo, me lo encontré caído ahí en la esquina. No, de verdad, yo creo que Eunice, tenés mucho por cual vivir en este momento tu Muchas momento gracias. feliz. Gracias. Un libro que te está permitiendo también una apertura a nivel como escritora, pero también creo que esa felicidad y ese regocijo que te veo y te conozco no desde ahora, sino desde que ese príncipe azul también llegó a tu vida. Llegó a mi vida, que 11 años ya. Sí, por eso, el cual conozco, respeto muchísimo y quiero muchísimo. Entonces, gracias. De verdad, sé que Dios te ha dado miles de bendiciones, pero tu bendición más grande es tu forma de ser, tu don de gente. Gracias. Y ojalá nunca lo pierdas, de verdad que sí. Y mi mayor deseo es que lo que yo tengo en este momento, porque la Biblia dice que de lo que tengo te doy, es que la gente descubra ese mismo camino que yo descubrí para alcanzar todas las bendiciones que Dios tiene, porque tal como Yoleni decía, Dios no nos ha llamado a sufrir, Dios nos ha llamado a multiplicar esos dones y a vivir una vida en abundancia y en plenitud. Sí van a haber momentos difíciles, yo no le voy a decir que no, sí los van a haber, pero es diferente vivir como hijo huérfano a como un hijo con identidad de reino, sabiendo que Dios está conmigo en cada día y en cada paso de mi vida. Antes que nos apaguen la luz, Yole, muchísimas gracias, qué bendición. Gracias, Eunice, qué lindo. Recuerden, chicas, el libro está en Amazon. Si ustedes no tienen la aplicación Kindle, está en Amazon, lo pueden descargar. Y bueno, yo creo que $2 nada más. Sí, nada o sea, más. Algo realmente muy simbólico, y qué lindo tenerte por aquí, qué lindo hablar estos temas espirituales. A mí me encantan. Yo sí he leído pues bastante la Biblia, precisamente a través de un proceso de duro por el que pasé. Y bueno, vamos a tenerla por acá nuevamente porque a mí me interesa ese tema, Jackie.
Muchas mujeres después de los divorcios y desde las separaciones dicen, no, seguro el amor no es para mí. No, seguro ya yo mejor cierro la puerta del amor. Podemos hablar de ese tema, de cómo llegó ese príncipe azul, va a ser muy Cierro interesante. la puerta del amor, mejor no quiero sufrir más, mejor me quedo solita, y yo sigo creyendo, y creo que hoy me lo confirmas, que aquí no vinimos a sufrir, que aquí no vinimos a llevar palo, que aquí vinimos a ser felices, pero para poder ser felices esto implica un trabajo y una responsabilidad de cada quien. Así es. Porque Dios hace una parte, pero hay otra parte que me corresponde solo a mí. Exacto. Yo Gracias, digo, Dios de verdad. hace lo imposible, a nosotros nos toca hacer lo posible. Ay, me encanta. Bueno, Qué belleza, sí. Qué lamentable. Eunice, muchas gracias. Jordan, Con mucho muchas gracias. gusto, Y de gracias verdad, a ustedes. A todos ustedes, gracias por habernos acompañado. Yo creo que esto da para más, pero lo más importante, recuerden, el hecho de agarrarnos siempre de un Dios, no importa qué religión ustedes profesen, Así es. lo importante es que tengan la sabiduría para saber qué camino tomar y en el momento preciso. Ya saben, todos los jueves al ser las 6 de la tarde, su podcast con voz de mujer y en compañía de estas mujeres que lo que hacemos es vivir plenamente la vida. Que Dios me los bendiga y hasta la otra semana. Chao, chao. Con voz de mujer. Cada semana, una cita con historias que tocan el alma. Jacqueline Alfaro, coach y motivadora, y Jorleni Ureña, psicóloga, los acompañarán en un podcast lleno de amor, pasión y profesionalismo. Mujeres auténticas y reales, mujeres aventureras, llenas de vida, mujeres que creen y crecen juntas. Conversaciones que transforman vidas. Esto y más encontrarás cada semana en Con Voz de Mujer, tu podcast.